Voy a poner a grabar porque suponía que Glauci, Luis y algunas otras personas andaban de viaje, pues. Pero bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar el ejercicio que les dejé el día. Bueno, no, voy a recapitular. Que mandé el día miércoles y que estábamos discutiendo para poderlo realizar. Hoy vamos a terminarlo. Concluyo con los lazos abiertos. Voy a dejar una serie de 4 vídeos, creo, para los lazos cerrados. El lunes vamos a ver escalonadamente teoría y ejercicios de los lazos cerrados, que es completar la teoría de los... Bueno, vamos a ver. No es completar, sería como complementar los lazos cerrados con los lazos abiertos que estamos viendo para terminar el primer parcial del curso y así tener el examen el día acordado. Ok. Habíamos quedado hablando el día miércoles. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ok. Vamos a tener primeramente la cinética de la reacción, que la habíamos visto en una deshidratación bimolecular para generar éteres, que era una cinética de segundo orden. Además de eso, habíamos dicho que cada reactor tenía densidades constantes y tenía temperaturas constantes para hacerlo isotérmico. Temperaturas constantes e independientes, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado también que la variación del volumen con respecto al tiempo sí existía en los reactores. Y vamos a ver. Bueno, hasta ahí había un punto. Y acá es la réplica que les comentaba el día miércoles, por eso tenía que explicarlo el retardo. Dice que el retardo en el transporte entre los dos reactores y la tubería de reciclado es despreciable. Entonces, esto es importante. Miren, hay que leer entre líneas para saber lo que se nos está diciendo. En este caso dice que es despreciable, ya que se tiene una tubería de 4 pulgadas de diámetro interno y las longitudes son cerca de 3 pies. Es decir, que el tiempo muerto lo vamos a aproximar a 0, y es decir, que el exponencial de menos STD no nos va a prácticamente a generar un problema, porque no vamos a despreciar el retardo en el transporte. ¿Entendemos eso? Ingeniero. Ok. Después, lo que nos hacen en el problema es que nos dan las variables de diseño. Miren, nos dan los valores de los volúmenes de los reactores en estado estacionario, nos dan los flujos, solo el de recirculación es constante y los otros son de estado estable. Las concentraciones de estado estable que son congruentes. ¿Por qué? Porque las concentraciones van desde una concentración mayor de sustrato hasta una concentración menor. Y tenemos las dos constantes de velocidad de la reacción. Ok, la primera pregunta es que determinemos las funciones de transferencia de cada reactor, teniendo en cuenta que la variable de salida de ambos es la concentración de A. Es decir, que es la concentración de A la que en realidad vamos a tener como variable de salida para ambos reactores. Lo otro que hemos dicho el día miércoles es que estos son reactores en serie, no interactivos, con recirculación. Ok, vamos a empezar a hacer los balances, porque ese sería el primer paso para obtener las funciones de transferencia, y vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, yo primeramente voy a tomar como sistema al primer reactor, miren. Y voy a hacer para el reactor 1
como yo ya sé que es la concentración la que voy a llevar, un balance de materiales por el componente A, que es lo que yo quiero en realidad ir viendo cómo se va consumiendo o, sí, consumiendo o ver la parte de cómo él va disminuyendo su concentración para convertirse a productos. Entonces, en el balance voy a tener materiales acumulados de A igual a material que entra por flujo de A menos material que sale por flujo de A más material que se genera de A y menos material consumido de A. Como el componente A es el que a mí me interesa, como vamos a ver que la reacción se ha planteado 2 veces A para dar B, la reacción en ocasiones es reversible, pero al agregar un catalizador, que es un catalizador ácido para la síntesis industrial de éteres, esta se desplaza directamente a la derecha y por lo tanto la vamos a modelar irreversiblemente. Y así tenemos que el material generado de A se vuelve cero. Ok, hacemos el modelo matemático con diferencial total, donde vamos a decir que la derivada de la masa de A acumulada con respecto al tiempo es igual, si vemos acá, hay un flujo másico que está entrando, que vendría a tener subíndice 0, ¿todos lo ven? Sí, ingeniero. Y un flujo másico que es de la recirculación que va a tener subíndice R. Entonces vamos a tener flujo másico 0 más su flujo másico de la recirculación. Y aquí solo vamos a tener un flujo másico de salida, que sería el flujo másico 1. Todos estos flujos másicos son de A, menos flujo másico de 1A. Y después tenemos el consumo que viene dado adentro del reactor, menos el flujo másico consumido de A. ¿Todos están de acuerdo con el balance? Sí, ingeniero. Ok. Teniendo en cuenta que como es el componente A y nosotros podemos inducir cuál es el peso molecular de A, y con la definición de que ya sabemos de que si ponemos masa por 1 entre peso molecular o flujo másico por 1 entre peso molecular, lo que vamos a obtener son flujo molar y moles. Y vamos a cambiar todo esto a moles. Entonces sería la derivada de los moles de A con respecto al tiempo igual al flujo de entrada de moles de A de 0 más el flujo de entrada de la recirculación de los moles de A menos el flujo de los moles que salen de A menos el flujo molar de los moles que se consumen en A. Además de esta definición físico-química que ya hemos utilizado, vamos a utilizar la de las concentraciones, que nosotros sabemos que tanto los moles de A y el flujo molar de A, sin importar si es de entrada o salida, este va a venir prácticamente de la concentración de A por el volumen total, no un volumen de A, sino un volumen total de la sustancia. Porque al multiplicar la concentración molar por un volumen, nos van a quedar los moles, volumen total de la disolución, y también concentración de A por el caudal total de la disolución. Podemos seguir simplificando el modelo para variables mensurables. A este le voy a poner volumen del reactor 1, derivada en el tiempo. La otra le voy a poner y observemos el diagrama. Miren,
tanto la concentración como el flujo o el caudal de entrada son variables dinámicas del tiempo. Concentración de A sub 0, que es función del tiempo, y flujo volumétrico de 0, que es a través del tiempo. Si yo observo el caudal de recirculación, habíamos dicho que era ¿qué? Constante. Era constante porque salía de una bomba. Siempre y cuando, y escuchemos bien esto, siempre y cuando no se nos especifique más datos que de la bomba, jóvenes, el flujo va a ser constante. ¿Dónde es variable? ¿Dónde hay variables dinámicas después de una bomba? Si se nos especifican una caída de presión. Una caída de presión puede ser objeto de modelo en una bomba que sea de variable dinámica. Ahí hay un ejemplo en Corripio que lo pueden ver. Ok, entonces tenemos un flujo constante y la concentración de esta recirculación, ¿cuál sería? La de A2. Exacto, es la concentración de salida. Miren, aunque el sistema en serie sea no interactivo, esta recirculación lo hace ¿qué? Lo va a hacer interactivo con las variables, forzosamente. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Porque la variable de salida va a estar entrando acá, pero por la recirculación, por cómo están los configurados las líneas de proceso. Entonces vamos a tener menos concentración A2 dinámica por el flujo volumétrico de la recirculación. Luego tenemos el flujo y la concentración de salida, que ambas son dinámicas, que es concentración 1 a 1 en el tiempo por flujo volumétrico 1. Y luego viene el consumo. Que del consumo que conocemos, la cinética de la reacción, que ya sabemos que es de segundo orden, y las unidades prácticamente la cinética de la reacción, teniendo en cuenta que acá tenemos libras mol, minuto, pies cúbicos, entonces serían libra mol, minuto por pie cúbico. Es decir, que todavía no están en unidades de flujo molar. Hay que eliminar este volumen. ¿Y dónde se está haciendo la reacción? En el volumen del reactor. Por lo tanto, los moles consumidos van a ser volumen del reactor por la cinética misma de la reacción. En este caso, tenemos menos volumen 1 dinámico por la constante de velocidad. La voy a poner como 1 porque es de la reacción de A, pero es del reactor número 1. Y la concentración de A, y si yo quiero ver esa concentración de A, ¿de quién? Tendría que ser a la salida del reactor porque habíamos dicho que había una mezcla perfecta en el tiempo y esto está al cuadrado. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ver si el sistema es lineal. Y si vemos, miren, esta y esta hacen que nuestro sistema sea ¿qué? No lineal. No lineal. No lineal y que son análogas. Este también hace que el sistema sea no lineal. Y tenemos una cosa más, que en acumulación tenemos la multiplicación de dos funciones. Teniendo en cuenta que el mezclado es perfecto, entonces la concentración de la acumulación va a ser parecida a la concentración de salida. Ok, hay que aplicar varias técnicas acá. ¿Por qué? Bueno, las dos que aprendimos. Primero, hay que aplicar la regla de la cadena. Miren, número 1, voy a poner regla de la cadena.
para separar lo que hay en la acumulación. Entonces uso como la regla, la derivada de un producto o como la regla de la cadena que utilizo a la derivada como un operador. Entonces la derivada de la concentración A1 por el volumen del reactor 1 con respecto al tiempo me va a quedar la primera constante, miren, constante de estado estable o de estado estacionario, por la derivada de la segunda con respecto al tiempo, más la segunda constante, el volumen del reactor en estado estacionario, por la derivada de la primera. Eso es lo primero que estamos haciendo. Y luego vamos a linealizar por Taylor. Por serie de Taylor. Ok, ¿qué tomo? Voy a tomar concentración de A por caudal. Como general, miren, para estas primeras dos. Entonces, aproximadamente, como es una función, vemos, de dos variables, prácticamente yo, ¿qué tengo? Tengo, primero, evaluar la función, evaluar la misma función en sus valores de estado estable, más la derivada parcial de la función con respecto a una de las dos variables. Voy a hacer primero para la concentración y a esa derivada la tengo que evaluar en estado estable y multiplico el término lineal de la variable que yo esté linealizando. En este caso, la concentración. Y más la derivada parcial de la otra función, que sería concentración, b de la otra función. Sí, la derivada parcial de la otra variable. En este caso, del caudal, y busco los valores de estado estable y multiplico por la linealización de esa variable. Y los términos superiores que son 0. Porque estamos linealizando. Ya tengo la primera linealización, ¿cómo le voy a decir? Como escrita universalmente para cualquier función que sea concentración caudal. Entonces, esto me queda al final derivada con respecto a la concentración de esta función, me va a quedar el caudal y lo evalúo en estado estable. Y luego tengo esta derivada de esta función con respecto al caudal. Tengo la concentración de estado estable y el término de linealización. Ok, esto es como un caso A. Caso B, vamos a linealizar esta de consumo, que igual solo hay dos variables. Tengo de constante la constante de velocidad, el volumen del reactor, que sí lo voy a linealizar, y la concentración de A al cuadrado en el tiempo, que es función del tiempo. Prácticamente de eso debería solo linealizar esta parte. Y lo voy a linealizar de manera general quería decir. ¿Por qué de manera general? Porque en el segundo reactor también me va a suceder lo mismo y ya no lo voy a tener que volver a linealizar, sino que ya de forma general ya lo tengo linealizado. Volumen, concentración al cuadrado es aproximadamente volumen de estado estable, concentración al cuadrado, estado estable, más la derivada parcial de esta función con respecto al volumen, evaluado el volumen y la concentración en estado estable, y multiplico por el valor de linealización del volumen, más la derivada parcial del volumen, la concentración de A al cuadrado, con respecto a la concentración de A. Tengo volumen y concentración de A, de estado estable, y multiplico por la variable que estoy derivando en este caso. ¿Por qué derivadas parciales? Porque son dos variables diferentes. Concentración de A menos concentración de A de estado estable. Termino con la linealización
y obtengo la función general. La derivada con respecto al volumen me quedaría concentración de A al cuadrado, y como está evaluado en estado estable se vuelve una constante y tenemos los términos linealizados. Más la derivada con respecto a la concentración me queda 2 veces el volumen por la concentración de A en estado estable, concentración de A menos concentración de A de estado estable. Ok, acá los términos superiores se vuelven cero porque estamos linealizando. Es decir, generando un sistema lineal. Ok, quiero preguntar, ¿alguien tiene dudas de las linealizaciones y el uso de la regla de la cadena? No, ingeniero. Entonces, retomamos el modelo matemático haciendo las sustituciones donde vamos a tener volumen de estado estable del reactor 1 por la derivada de la concentración A1 con respecto al tiempo, más concentración A1 de estado estable derivada del volumen en el reactor 1 con respecto al tiempo. Esto sería el caso de la acumulación. Igual, el primer término, que es el flujo de entrada cero, se iba a linealizar. Entonces tengo concentración a cero de estado estable, flujo cero de estado estable, más flujo sub cero por concentración de A sub cero menos concentración de A sub cero de estado estable, más concentración A sub cero por flujo sub cero menos el de estado estable. Acá sería el primer término. ¿Qué sería este término de acá? Después sigue. Acá tengo un error porque es una suma, porque este flujo estaba entrando como recirculación. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Ok. Este término de acá sí que es un término lineal. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es reescribirlo. Más concentración A2 por el flujo de recirculación. Para no tener problemas con las variables, a las variables que sean del tiempo, les voy a ir poniendo su función a través del tiempo. Dios mío, los albañiles están con todo acá el radio. Y a este voy a cambiar un poco la connotación para dejar a la variable constante antes y la variable o la función en la parte derecha. Ok, después viene el término de salida, que es el sub 1. Y miren que pongo el menos y voy a abrir un corchete. Y tengo, muy análogo a este, concentración A1 de estado estable, flujo 1 de estado estable, más flujo 1 de estado estable por concentración A1 en el tiempo, menos su valor de estado estable, más concentración A1 de estado estable, que acá me falta estado estable, por el flujo. Cierro el corchete. Y de último me hace falta el término del consumo, menos la constante de velocidad, abro corchetes y tengo volumen del reactor de estado estable, concentración de A1 de estado estable al cuadrado. Más, no recuerdo muy bien, creo que fue el volumen el primero que derivé, que me queda concentración A2, B1 de estado estable al cuadrado por el volumen 1 en el tiempo menos el volumen 1 de estado estable más
el volumen 1, no, 2 veces el volumen 1 de estado estable por la concentración A1 de estado estable por la concentración A1 en el tiempo menos su valor de estado estable. Y cierro el corchete. Ok, ¿qué tengo acá? Ya tengo un sistema linealizado. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Ok, ya todos podemos decir, bueno, vamos a linealizar el error, pero falta algo más. O tenemos un problema. Bueno, un problema o una limitante, ¿verdad? Vemos nosotros o tenemos nosotros que, lógicamente, recordemos que estas derivadas son las que nos sacan nuestro dominio en la frecuencia. Es decir, como la derivada es de primer orden, este sistema va a ser de primer orden. Si la derivada fuera de segundo orden y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando? Acá estamos sacando dos variables de S que son diferentes, tanto la concentración y el volumen. Como les dije, no podemos tener, en estos casos todavía no hemos aprendido a modelar o no a modelar, sino a trabajar funciones de transferencia con multilazos o multivariables. Multivariables para las salidas. Y sabemos que la función de salida siempre está en acumulación. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ver cómo esta derivada del volumen con respecto al tiempo la podemos sustituir o eliminar. Y eso se puede, sabiendo que el volumen con respecto al tiempo es un todo del reactor, vamos a hacer un balance de materiales global para el reactor, donde voy a tener materiales acumulados y todo hay que formalizarlo, joven. Materiales de entrada por flujo. Miren que ya no estoy diciendo solo para A, menos los materiales de salida de flujo, más la generación de materiales, menos el consumo de materiales. Ahora, como yo ya sé que la misma masa que se genera va a ser la misma masa que se consume, porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Me explico, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, miren qué he hecho. He circulado los dos y esto, la resta de los dos, me va a dar 0. No 1 por 1 por 1, sino ambos me va a dar 0. Y entonces yo voy a tener que la derivada de la masa del reactor 1 con respecto al tiempo va a ser igual al flujo másico que entra como 0 menos el flujo másico que entra como R. Y lo que sale es el flujo, bueno, este es más, disculpen, que este es el que entra a la recirculación y el flujo másico que sale como 1. Vamos a ir a verlo el diagrama. Miren, este es el flujo másico que entra, este es el otro que entra, 2 de entrada y 1 de salida, que es el flujo másico 1. Vamos otra vez al balance global. Y teniendo en cuenta que tanto la masa y el flujo másico se pueden modelar como densidad por volumen o densidad por caudal, entonces prácticamente, y teniendo en cuenta que la densidad es constante, vamos a tener la derivada del volumen del reactor 1 con respecto al tiempo, caudal 0 más caudal de la recirculación menos el caudal del flujo 1. Y acá tenemos la forma de cómo cambiar la derivada del reactor 1 con respecto al tiempo. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Pensé que podía seleccionar, no me acuerdo cómo se selecciona acá.
Para no volver a escribir esto. No, me va a tocar. Ok, entonces tengo prácticamente el volumen 1 de estado estacionario por la derivada de la concentración de A1 con respecto al tiempo, más concentración A1 con respecto al tiempo por caudal 0, que este varía en el tiempo, más caudal R, que es una constante, menos caudal 1, que este varía en el tiempo. Igual, esto es el cambio de la derivada. Después tengo totalmente igual todo lo que tenía de los términos de del lado izquierdo de la función, que tenía el primer término linealizado, que era el caudal y la concentración sub 0. Luego de eso tenía la entrada del caudal de recirculación por la concentración 2 en el tiempo. Luego tenía la resta de la de salida, que era el caudal 1 con la concentración 1. Viene la concentración 1 en el tiempo. Y la resta de su valor de estado estable. Y por último, el consumo del reactor 1. Y acá terminamos. 2, volumen, estado estable, concentración 1 de estado estable. Vamos a ver si... ¿Ahí todavía ven, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. En el tiempo, menos su valor de estado estable. Ok, ya sí tenemos un sistema, un modelo matemático lineal designado para la acumulación de una sola variable de salida, miren, que se vuelve a repetir como variable de salida ¿dónde? Se vuelve a repetir como variable de salida acá y acá. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Todo lo demás que vaya saliendo como variable del tiempo en el modelo matemático van a ser, aunque sean salidas, porque miren que este flujo másico de salida, este F1, es una salida, pero lo vamos a tomar como una superposición negativa. O se va a eliminar de alguna forma. Ok. Ya teniendo el modelo matemático lineal, sacamos nuestro sistema en estado estacionario para poder linealizar el error. Y miren acá. Tenemos 0 más concentración A1 de estado estacionario por F sub 0 de estado estacionario más el caudal R menos el caudal 1 de estado estacionario igual a el caudal por la concentración 0
de estado estacionario y luego los acompañan dos ceros, porque este y esta se vuelven cero. Después, la otra entrada, que sería el caudal de recirculación por la concentración 2 de estado estacionario, menos el caudal 1 de estado estacionario por la concentración de A de 1 de estado estacionario, y lo acompañan dos ceros, porque estos dos valores se vuelven cero. Y menos la constante de velocidad por el volumen de estado estacionario del reactor 1 por la concentración A de 1 de estado estable al cuadrado, y luego estos dos que son ceros porque se linealizan entre sí. Ok, ¿qué pasa? Estos cuatro valores, si miramos este, que es el primero, el segundo y el tercero, se van a volver cero en la linealización. Y este va a permitir que se linealice concentración A2 de 0. Y acá miren que caudal de recirculación por concentración 1 va a desaparecer de este lado de la ecuación cuando hagamos la resta. Entonces voy a hacer la resta del modelo matemático menos el de estado estable para formalizar las variables de linealización. Tengo volumen 1 de estado estacionario por la derivada de la concentración 1 asterisco con respecto al tiempo. Porque asterisco ya lo he explicado varias veces. Resto esta derivada con este cero. Después vienen estos tres términos, miren. Caudal 0, caudal 1 y caudal de recirculación. Pero este que es constante por este, y le voy a restar este que es constante por este, que son los mismos, va a quedar como cero. No va a generar ninguna variable de linealización. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Entonces tengo caudal 0 asterisco menos caudal 1 asterisco. Al otro lado, al lado izquierdo, elimino el valor de estado estable y me queda caudal 0 de estado estable por concentración 0 asterisco más concentración 0 de estado estable por caudal 0 asterisco, que sería esta primera línea. Después la segunda línea, que es la otra variable de entrada, más caudal de recirculación, concentración 2, asterisco. Después la tercera línea, que son las variables de salida, esta sí que la voy a poner acá abajo, menos caudal 1 de estado estable, concentración 1, asterisco, menos concentración 1 de estado estable, caudal 1, asterisco. Y por último tengo los términos linealizados de del consumo del reactor, que sería menos constante de velocidad por concentración 1 de estado estable al cuadrado por el volumen 1 asterisco menos 2 veces la constante de velocidad por el volumen de estado estable por la concentración A1 de estado estable por la concentración 1 asterisco. Ok, ahí tengo los términos linealizados ya. ¿Todos lo ven? Y las variables de linealización serían tanto la concentración 0, la concentración 1, la concentración 2, solo las voy a formalizar. Concentración 0 de estado estable, concentración 1 menos concentración 1 de estado estable, concentración 2 menos concentración 2 de estado estable, y luego los otros que serían el caudal 0 asterisco
el caudal 1 asterisco y el volumen del reactor 1 asterisco. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Está quedando claro, ingeniero. Digan, todo claro. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren que todavía podemos simplificar el sistema. ¿Por qué podemos simplificar el sistema? Miren que esta concentración 1 va a multiplicar a este caudal y va a multiplicar a este. ¿Qué va a pasar? Esto que está sumando, miren que me va a quedar concentración 1 por caudal 0, concentración A1 de S por caudal 0 asterisco, puede que pasar al otro lado a multiplicar y reordenarse con este, quedando como concentración A su S menos concentración A su 1 de S por caudal 0 asterisco. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Ahora, la multiplicación de concentración A1 de S por el caudal me va a dar concentración A1 de S por caudal 1 asterisco. Y S puede que venir acá. Vamos a ver a dónde. Acá. A sumar, porque este está restando, pasa a sumar y ¿qué va a pasar? Si yo lo reagrupo, me va a quedar concentración A1 de S menos concentración A1 de S, caudal asterisco de 1. ¿Esto se va a volver qué? 0. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Es decir, que de ese término del modelo matemático va a desaparecer. Entonces, el modelo matemático final lo hago primero porque no tiene caso que hagamos las transformadas y después nos demos cuenta de que ese término se va a cancelar o que este se podía reagrupar. Entonces tenemos este primer término, el nuevo que está reagrupado con la resta de las concentraciones de estado estable. Y como ya sabemos que este es mayor y este es menor, este término va a quedar positivo. Después viene el de la recirculación. Después viene el primero que resta, o el primero de salida, que sería la concentración 1. Y ahora el término del caudal 1, que era de salido también, ¿qué pasó? Se volvió 0. Y por último, solo tengo los términos del consumo del reactor. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Transformar o generar la transformada de Laplace? Transformamos al dominio de la frecuencia y vamos a tener, y miren que ya de un solo voy a pasar todos los términos que son salidas. Esta es la variable, que sería este y este al lado derecho. Ve, al lado izquierdo, quiero decir. S más caudal 1 de S más 2 veces constante de velocidad, volumen, por concentración 1 de S, y todo esto multiplicado por la concentración ahí, asterisco de S, igual, tengo entonces aquí, al lado derecho, caudal de S, que es de estado estable, por concentración sub 0 asterisco de S,
más la resta de las concentraciones de estado estable por el valor del caudal o la función del caudal más el término de recirculación por la concentración 2 asterisco de S y por último el término del volumen que queda restando, que es una superposición. Y miren que queda negativo, entonces una variable de salida, pero la vamos a ver como una superposición destructiva. Ok, ¿qué nos queda? Reformular la función de transferencia. El término independiente, lo paso a ambos lados de la ecuación a dividir. ¿Para qué? Para obtener mi sistema de primer orden. Y así poder tener concentración A asterisco de 1 de S igual a ¿qué? Todo esto va a pasar a dividir a todas estas funciones en superposición. Entonces me queda volumen 1 de S sobre caudal 1 de S más 2 veces constante de velocidad, volumen 1, concentración 1 de S, S más 1, y todo esto multiplicando a las superposiciones que están acá, que sería caudal 0, otra vez pongo F1 de S más 2 veces K1 por volumen, concentración 1 de S. Y esto va multiplicado a la concentración. Lo voy a ir pintando de otros colores esto para que veamos cuáles son las variables. Desde acá, concentración asterisco 1 de S. Esa es la variable de salida. Y esta es una variable de entrada, concentración A sub 0, asterisco de S, más la resta de las concentraciones de estado estable, caudal 1 de S más 2 veces volumen por concentración 1 de S al cuadrado, este también es de S, y acá viene el caudal sub 0 de entrada. Después viene más caudal de recirculación, y este sería la concentración 2. Sí, la concentración 2, asterisco de S, que ya sería este término. Y ya solo me falta el último término, que sería el del volumen, menos K1 por concentración A1 de S sobre caudal de S más 2 veces velocidad por volumen de estado estable, concentración 1 de estado estable al cuadrado. Ok, denme un segundo. Andé a dividir todo esto. Sí, acá tengo el error. Es que ya estoy poniendo cuadrado a esto y esto nunca es cuadrado, miren. Acá está bien, acá no está bien. ¿Por qué me doy cuenta rápidamente? Porque no me dan las unidades. ¿Y por qué llevo un recuento de las unidades yo? Ya les digo cómo es que estoy viendo las unidades rápidamente. Yo ya sé que esto, miren, caudal 1 de S más 2 veces este por este por este
este me debería dar también un flujo molar, que al final se va a cancelar con este. Es decir, el término de consumo era originalmente este. Solo lo voy a poner como variable. Y acá están los tres términos, este y este, que me debería dar un flujo molar, libras mol estoy usando, sobre minutos o segundos o horas. Pero es todo el término. Y como estos son términos de linealización, tuvo que haber desaparecido este o derivarse este. Y yo poniéndolo al cuadrado es como que tuviera el mismo término. Por eso es que me doy cuenta que está mal. Y por último, acá tengo el volumen 1 asterisco ds. Cierro el corchete y ya tengo todas mis variables. Miren. Ya tengo todas mis variables. Ahora formalizo las variables de ¿qué? De diseño. A este lo llamo Tao1. Lo voy a escribir acá porque más adelante nos va a servir este. Ingeniero, Sí, dígame. no faltó al cuadrado en el término B1 asterisco S, creo. Sí, ahí es donde hace falta el cuadrado. Sí, en la parte de acá. Ok. Porque acá sí ya es congruente a la consistencia dimensional. Sí. Ok. Después llamo a todo este término K1. Miren que casi la parte del numerador casi es igual en todos. Porque he mandado a dividir a ambos lados este término. Después llamo a este K2. Concentración A sub 0 menos concentración A sub 1 de S. Caudal a 2 veces volumen y concentración de estado estable. Tengo la ganancia número 3. Y por último, la ganancia número 4. Y acá me queda el primer balance del reactor con todas las variables. ¿Y por qué lo he hecho así? Para que notemos que hay una superposición donde tengo concentración asterisco de 1 de S igual a 1 sobre Tao 1, S más 1, cierro el paréntesis y acá vienen las superposiciones. K1 por concentración a 0 asterisco de S más K2 por caudal 0 asterisco de S más K3 concentración 2 asterisco de S y menos K4 volumen 1 asterisco de S. Este sería el caso para el primer reactor. Tenemos 4 superposiciones. Y las variables que en realidad son las que deberían de estar como relacionadas, debería de ser la salida última con la primera entrada de concentración. ¿Qué pasa? El caudal 0, el caudal 2 y el volumen 1 son variables de perturbación. ¿Todo lo ven? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, vamos a hacer ahora, como lo ha pedido el problema, el balance para el reactor número 2, que ya debería de ser más fácil
¿Por qué es más fácil? Y lo voy a plantear desde acá arriba. Porque ya tenemos todo linealizado, ya sabemos qué es lo que va a pasar con los balances, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos, y miren, voy a ampliar un poco más para ver desde dónde voy a tomar mi frontera. Porque miren, hay dos puntos. Los voy a pintar en rojo. Este punto de acá, que es caudal 2, por concentración 2, y este punto de acá, que es caudal 2 menos la recirculación, concentración 2 en el tiempo. A mí me va a interesar, cuando yo tenga recirculación, analizar este tanque antes de hacer el corte de la recirculación. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Es decir, que yo como instrumentista tengo que medir la concentración 2 en el tiempo, en ese punto de ahí, antes que se haga la tubería a la recirculación. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces acá voy a poner reactor 2. Ya sabemos que vamos a hacer un balance por componentes, un balance de materiales, por el componente A, donde vamos a tener materiales acumulados de A igual al material que entra de A menos material que sale de A más la generación y el consumo. Como es por componente, ya sabemos que al ser la reacción irreversible, no hay una generación y tenemos la derivada de la masa 2 con respecto al tiempo. Y acá no vemos la recirculación en este reactor. Solo vemos que está entrando un flujo másico 1, y está saliendo un flujo másico al que le vamos a llamar 2. ¿Sí? Igual a un flujo másico 1 menos un flujo másico 2 menos un flujo másico de consumo, y todos estos de A. Como ya hicimos las definiciones, ya sabemos entonces que la derivada de los moles de esto es de A también, del reactor 2 con respecto al tiempo de A, los moles de 1 de A menos los moles de 2 de A menos los moles de consumo. Acá deberíamos de poner moles de consumo 2. Y después la derivada, que sería volumen 2, concentración 2. ¿Por qué 2? Porque el mezclado es perfecto, que es la de salida, igual a caudal 1 por concentración A1 menos caudal 2, concentración A2 menos constante de velocidad 2, volumen 2 y concentración A2 al cuadrado. ¿Qué pasa? Estas son no lineal y estas tres también son no lineal. ¿Ya tenemos la linealización? Sí, ya tenemos la linealización. Ya tenemos la regla de la cadena, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya las hicimos ¿de qué? ¿De forma qué? De forma general. ¿Lo vemos, chicos? Sí, ingeniero. Entonces, ya sabemos que acá vamos a necesitar ¿qué? Un balance de materiales global. Balance de material global. Vamos a tener material acumulado en el reactor 2, ¿verdad? Materiales de entrada por flujo menos material salida de flujo. Este no puede ser general porque acá tenemos solo una entrada y allá teníamos dos. Este nunca puede ser general.
Generación de material menos consumo de material. Ya sabemos si es global, a ambos términos, tanto la generación y el consumo, se vuelven cero. Y acá tendríamos la derivada de la masa 2 con respecto al tiempo, igual al flujo másico 1 menos el flujo másico 2. Y como sabemos que la densidad es constante, entonces tenemos la derivada del volumen 2 con respecto al tiempo, igual a caudal 1 menos caudal 2. Entonces, tomamos los términos de linealización, etcétera, la regla de la cadena y el balance global para formalizar bien nuestro balance por componentes A en el segundo reactor. Tenemos volumen 2 de estado estable, derivada de la concentración 2 con respecto al tiempo, más concentración 2 de estado estable, y la acumulación de la derivada la cambio por F1 en el tiempo menos F2 del tiempo. Igual. Ahora voy con los términos del lado derecho del modelo matemático del balance. Primero, los de entrada, que hay que linealizarlos. Ya los tenía previamente linealizados. Concentración 1 en el tiempo menos la concentración 1 de estado estable más la concentración 1 de estado estable, los caudales linealizados. Después viene el de salida, abro corchete. Acá me hizo falta designar a este del tiempo. Esto es con el afán de no equivocarnos y poder visualizar lo que estamos teniendo. Más concentración 2 de estado estable. Cierro corchete y termino con la parte de la acumulación. Con la acumulación, con el consumo quiero decir. Que sería la parte de la concentración 2 y el volumen 2 para ver lo del consumo. Y este sería el modelo matemático linealizado. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Ok, acá lo mismo. ¿Qué pasa? Si yo multiplico este con este y este con este va a pasar al otro lado. Ah, no, todavía voy a tener que linealizar el error. Voy a poner el estado estable y después hacer eso, porque ahora todavía están los términos linealizados y no se ven bien las funciones. Entonces, al linealizar me va a quedar 0 más concentración A2ds. Estas como términos de estado estable. Y acá todos estos se van a volver 0 y solo me van a quedar los términos independientes o los términos constantes. Serían menos.
y hacemos la resta del modelo matemático menos el de estado estable. Y así sí que vamos a tener volumen 2 de S derivada de la concentración de A de 2 asterisco con respecto al tiempo menos la concentración 2 de S. Y así sí que tenemos el caudal 1 asterisco menos el caudal 2 asterisco igual. Todos los términos independientes de este balance se eliminan. Entonces tenemos F1 de S, concentración 1 asterisco, más concentración 1 de S, caudal 1 asterisco. Después vienen los de salida, que sería caudal 2 de S, concentración 2 asterisco, menos concentración A2 de S, caudal 1 asterisco. Acá no es 1, sino que 2. Y los términos del consumo, que sería menos K2, volumen 1. Discúlpeme que estoy con el balance anterior. Volumen 2 de S, concentración. Ok. Menos volumen menos la constante de velocidad del reactor 2. El volumen, que es el primer derivado, que sería entonces la concentración 2 de estado estable al cuadrado por el volumen 2 asterisco menos la constante de velocidad, que sería 2, la constante de velocidad, volumen 2 de estado estable, concentración 2 de estado estable por la concentración 2 asterisco. Ok, acá sí. Si hacíamos este producto, vamos a ver que el primero se iba a relacionar con este con una resta a 1 de S, agrupándolo, a 2 de S, caudal 1 asterisco, y el otro, que sería este con este, se iba a cancelar con este de acá, porque iba a quedar concentración 2 de S menos concentración 2 de S por caudal 2 asterisco. ¿Todos lo ven? ¿Jóvenes? Ingeniero. Entonces ya así puedo dejar ya el modelo matemático lineal y linealizado en el error como el siguiente. Que solo sería el término concentración 1, caudal 1, concentración 2 y el volumen 2. Tengo ahora este reagrupado. Normalmente, y esto es lo que les quiero decir, cuando aparece este término de la acumulación, jóvenes, para usar la regla de la cadena, hay que buscar la forma de que los términos que quedan después de la linealización, y escuchen bien, no siempre queda, pero hay que buscar la forma que esos términos se reagrupen, ¿sí? O se eliminen con los que están en el lado derecho. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Y luego solo tenemos algunas variables que vamos a tener que transformar. Y este que no lo puedo poner acá, y lo voy a poner acá abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer las transformadas de ambos lados y ya
reagrupando, la voy a poner todo lo que es de salida, que ahora lo voy a remarcar, que esta es la variable de salida que se encuentra tanto acá como acá. La voy a poner al lado izquierdo. Esa variable de salida es de interés para mí, al lado izquierdo. Y también ya lo voy a ir colocando como un sistema de primer orden, tomando el término independiente y dividiéndolo a ambos lados para formalizar las variables de diseño. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué hice acá abajo, con qué colores. Creo que fue rojo y azul. Sí. Sí, ahora es que la pizarra no la puedo mover mucho porque empezando a trabar. Ok. Entonces tengo, a mi lado izquierdo voy a tener la única variable, concentración 2, asterisco de S, y voy a tener igual a 1 sobre volumen 2 de S sobre F2 de S más 2K2 volumen 2 de S concentración A2 de S. Todo esto S más 1 y le pongo los paréntesis. Abro corchete y tengo la primera que es caudal 1 de S sobre caudal 2 de S más 2 veces constante de velocidad, volumen 2, concentración 2 de S. Y esto multiplicado por concentración 1, asterisco de S. Después tengo más la siguiente, que sería la resta de las dos concentraciones, de la 1 y la 2, ambas de estado estable, y dividido por el mismo numerador. Otra cosa que pueden hacer, esto por cuestiones de tiempo en el examen, ustedes toman, como lo hice acá, lo voy a explicar y me voy a tomar unos segundos para explicar esto. Vieron que acá yo ya tomé este recuadro, ¿verdad? ¿Todos lo ven? Como término independiente, ¿verdad? Sí. Sí. Yo lo puedo a este decir que es numerador 1. Y hago lo mismo para el balance número 2. Para evitar que, chicos, para evitar estar escribiendo una y otra vez el numerador. Lo pueden hacer perfectamente y está bien. Y es correcto. Solo que tienen que saber ustedes cuáles son las variables que llamaron N1, N2. Todas esas variables las tienen que tener en la mente. ¿Sí? Y luego el último término que sería K2, concentración A2 de S al cuadrado sobre caudal 2 de S más 2K volumen 2 de S, concentración 2 de S, y esta sería del volumen 2. Cierro el corchete y ya mando a llamar a mis variables de diseño. Tau 2, que la constante de tiempo sería volumen 2 de S sobre caudal más 2K2 volumen de estado estable, concentración 2 de estado estable. K1, no, K1 no, allá me había quedado como K4, ¿verdad? Esta sería K5, caudal 1 de S sobre caudal 2, más 2K, volumen 2 de S, concentración 2 de S. Caudal 6, la resta de las concentraciones sobre
Caudal 2 más 2 veces este, concentración 2 de S. Y por último el K3, el K7, que sería la ganancia 7. Ganancia 7. La constante de velocidad 2. Recuerden que estas son mayúsculas y estas son minúsculas. Acá pareciera que las estoy escribiendo igual, pero no. Concentración 2 de S al cuadrado sobre caudal más 2 veces por la concentración 2 de S. Ok, ya están formalizados. Vamos a ver. Yéndome al final. Ok, la pinté en azul, la voy a pintar en azul. Ya está formalizado mi balance. Miren que el que más tiempo le hice fue al balance número 1. Pero el balance número 2 rápidamente lo transformé. En el examen, lógicamente, no van a estar explicándoles a sus compañeros, ustedes, como yo lo estoy haciendo ahora. Y ustedes ya deben de saber a qué van al examen. Y tampoco van a estar pensando, ¿y cómo era esto? Porque ya van estudiados, se supone. Entonces, ¿cómo van a lograr habilidad matemática? Lógicamente, haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya tengo mi funciones de transferencia de ambos reactores. Tanto la concentración 2, que acá sí lo veo, miren. La concentración 2 debería estar relacionada con la concentración 1. Entonces, yo tomando la función de transferencia del reactor 1, esta sería la función de transferencia del reactor 2, y la función de transferencia del reactor 1, solo debería de relacionarlos. Quiero ver el examen o el problema. Dice que después tracemos el diagrama de bloque para obtener una función de transferencia de todo el proceso. ¿Por qué dice esto el problema? Porque acá quiero que apliquen álgebra de bloques, que es el tema que vamos a ver más adelante. Después el 8 dice que analizando la concentración, acá hay unos análisis que ya los vamos a hacer. Entonces, voy a colocar la función de transferencia del reactor 2 para que la miremos. Concentración 2, asterisco, 1 de S, 1. Todos están viendo la pantalla, no hay un retardo en la transmisión, ¿verdad? No, no, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Solo que si me equivoco acá me corrigen, ¿va? Porque no quiero regresar al otro lado y no sé si vaya a poner bien todas estas variables. Sería el caudal de S. Después viene K3, que sería la concentración A2, asterisco, menos K4, que sería el volumen 1, asterisco. ¿Todo está bien? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, lo que voy a hacer es lo que hemos venido haciendo con álgebra normal. Vamos a sustituir una en la otra. ¿Qué va a pasar? Como yo ya sé que la variable de salida va a ser la concentración. El ¿Sí, tercer alguien? término creo que era CA1, no CA2. En el reactor 1, el tercer término, Este. sí. Entonces, creo que lo tengo malo ahí abajo. No, acá es CA2. O CA2. Ah, Sí, bueno. corríjalo Ah, usted, ok. porque es que es la concentración 2 la que salió acá. Porque como este es de la recirculación no la hizo interactiva. ¿Por qué yo ya sé que no es concentración 1? Porque todas las concentraciones 1, como es la variable de salida de interés, las mandé al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Respondo la pregunta? Sí, sí. Sí, Claro. está bien. Ok, entonces yo ya sé que los reactores estaban conectados en serie, no interactivo.
Por lo tanto, yo solo voy a sustituir este en este como una multiplicación. Y luego, lógicamente, este me va a aportar esta concentración 2 que hay que hacer un arreglo matemático. Miren que ya no le voy a poner la función de S porque yo ya sé que todas las funciones que llevan asterisco son funciones de S. Entonces, voy a hacer la sustitución. Concentración A2 asterisco igual 1 sobre tau 2 S más 1. Abro corchete, K5, abro paréntesis, 1, tau 1, S más 1, por, abro un pequeño corchete. Miren que abro el segundo corchete, que sería K1 por concentración 0 asterisco, más K2, caudal 0 asterisco, más K3, concentración 2, asterisco, menos 4, caudal 1, asterisco. Ya voy por el inciso B. Cierro este corchete y lo voy a poner en rojo. ¿Por qué? Porque todo este término es concentración a 1 asterisco. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Sí, Y de ingeniero. último solo pongo más K6, caudal 1, menos K7, volumen 2, asterisco. Y cierro el otro corchete. Ahora, ¿qué me falta acá? Simplificar. ¿Sí? No puedo seleccionar yo. Ok, lo voy a hacer acá a la derecha porque no sabía que me iba a topar con esto de acá. Voy a empezar a simplificar. ¿Todos miran ahí? Sí, ingeniero. Si están de un móvil no van a ver casi nada, voy a decir. ¿Qué es lo que voy a simplificar? Lo único que voy a simplificar es que esta concentración 2 no debería estar ahí. Debería estar al otro lado y después hacer lo que hemos estado haciendo, que se los expliqué el día de ayer. Van a quedar unas restas, pero a nosotros nos conviene más que se vuelva una sola función con un numerador y un denominador para pasar a multiplicar arriba y pasar a multiplicar abajo y que sea más expedito el término. ¿Me explico, chicos? Sí, ingeniero. Entonces, miren, la resta que va a quedar, porque este que está sumando va a ir al otro lado a restar, va a quedar como 1. ¿Por qué 1? Porque este va a salir de factor común menos, 1 menos, como este multiplica K5 y este a K3, me va a quedar K5, K3 por tau 1, S más 1, por tau 2, S más 1. Concentración A2 asterisco igual, y vuelvo a colocar todo esto igualito que lo tengo acá, con la diferencia que ya no va a estar K3, sea A2. ¿Sí? Uno sobre tau 2, S más 1. Abro este. Creo que acá venía K5. ¿Sí? K5 con un 1, tau 1, S más 1. Acá abrí otro corchete y va a venir K1 con la concentración 0, asterisco, más un K2 que venía, sí, que venía con un caudal menos un K4.
que venía con el volumen 1. Cierro este corchete porque esto solo se va a ver afectado por acá. Y sumo. Creo que acá viene una concentración. A ver. Ve, un caudal 1. Que sería K5. No, K5 no. K6 con el caudal 1. Y negativo K7 con el volumen 2. Cierro el corchete. Y acá es donde les decía yo ayer que esto me conviene operarlo y que después solo multiplique y divida como un numerador y un denominador. Que al final es Tau 1, S más 1, ayer digo yo el miércoles, menos K3 y K5. Y abajo quede Tau 1, S más 1, por Tau 2, S más 2. Ok. Simplificando. Miren lo que va a pasar acá. Este término, que es Tau 2, S más 1, está afectando a este, que a su vez, y lo voy a pintar en azul, viene a afectar a esta entrada, a esta entrada y a esta entrada. Estas tres entradas o perturbaciones van a tener un sistema de segundo orden. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Y este va a afectar a estas únicas dos entradas, pero como solo este no Tau 1, S más 1, estos dos va a ser un término de primer orden. Sí, ¿por qué lo estoy adelantando? Porque cuando mande a multiplicar acá arriba, los que están en azul, esto se va a eliminar. Porque este es el denominador, pero al lado izquierdo. Y lo voy a pasar como denominador al lado izquierdo. Y lo voy a pasar al numerador como el lado derecho. Y como en el lado derecho tienen el mismo denominador, se van a cancelar. De estos de segundo orden. ¿Sí? Y de estos de primer orden, solo se va a cancelar el Tau 1S más 1. Y todos van a tener en común este numerador nuevo que sale, que va a pasar a ser un denominador, que es Tau 1S más 1 por Tau 2S más 1 menos K5 por K3. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Ok, entonces la función final, concentración asterisco de S. Miren que este 2, esto que estoy haciendo es lo que deberíamos de hacer con álgebra de bloques. Que lo vamos a hacer el lunes, ya que vamos a entrar al tema de álgebra de bloques y lazo cerrado. Ok. Iba a ser, ok. Es decir, que hoy lo estoy haciendo con pura álgebra. Pero el lunes voy a retomar esta parte del ejercicio, el inciso B. Voy a explicar cómo se hace otra vez el diagrama de bloques de un proceso. Y vamos a ir haciendo el álgebra de bloques tanto con regla general y con álgebra de bloques. Entonces voy a tomar, y miren que ahora va a quedar 1 sobre la O1, S más 1, por Tau 2, S más 1, menos K5 y K3. Todo esto va a multiplicar, ¿a quién? A todas las entradas. Es decir, que ya voy a poner las entradas todas multiplicadas. Voy a abrir corchete y como les dije, mire, este K5 afecta a todas estas variables. Pero como Tau 2S más Tau 1 generan en estas tres variables de entrada un sistema de segundo orden y este denominador va a pasar a numerador, se van a cancelar. Entonces acá nos va a quedar K5 por K1, concentración 0 de A asterisco más K5, K2, caudal 0 asterisco, menos K5, K4, volumen 1, y este K5 se termina acá porque ya no lo afecta.
Y estas dos que están acá, solo van a eliminar ¿a quién? Al tau 1s más 1, no. No lo van a poder eliminar. Entonces, ese va a quedar multiplicado en las dos. Más por tau 1, s más 1, por K6. Vamos a ir un poco al lado derecho. Caudal 1 asterisco menos tau 1, s más 1, K7, volumen 2. Y cierro el corchete. Esta sería la función de transferencia. ¿Está como algo que conocemos? No, porque el denominador todavía no ha sido formalizado como una función de ¿qué? De segundo orden. De segundo orden. Y lo único que tenemos que hacer es simplificar. ¿Qué va a pasar? En este caso no voy a ir formalizando todas las ganancias, sino que voy a dejar una ganancia semigeneral acá. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tomo ese que me va a quedar tau 1 por tau 2, s cuadrado más la suma de tau 1 más tau 2, s más 1 menos K5 por K3. Y como yo ya sé que todo esto está multiplicando a todas las entradas, lo único que voy a hacer, como lo hice el día de ayer, el miércoles, voy a dividir arriba y abajo, y lo que me va a quedar en el corchete grande de la función de transferencia es lo siguiente: 1 sobre 1 menos K5, K3 sobre tau 1, tau 2, 1 menos K5, K3, S cuadrado, más tau 1 más tau 2, 1 menos 5, K5, K3, más 1. S más 1. Este corchete que acabo de hacer es este mismo. ¿Lo ven? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Y ahí ya están formalizadas las variables de diseño. Ok, si yo me voy al inciso C, dice que analizando la concentración A sub 0 como variable de entrada, ¿cómo sería la respuesta transitoria de CA2? Oscilatoria o no, será estable, justifique la respuesta con cálculos demostrados. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo? Que solo la concentración A0 sería la única variable de entrada y todas las demás que son constantes las voy a volver 0. Entonces voy a hacer ahora el inciso B. Dice que solo la concentración A asterisco de 0 sería la única variable de entrada. ¿Entendemos eso? Sí, ingeniero. Entonces, la función de transferencia nos quedaría concentración 2 asterisco de S igual a 1 sobre 1 menos K5, K3 sobre tau 1, tau 2 sobre 1 menos K5, K3 S cuadrado más tau 1 más tau 2, 1 menos K5, K3, S más 1. Y eso estaba multiplicado, si vamos arriba, por un K5, K1, por K5, K1,
Y la variable de entrada que sería concentración A sub 0 asterisco. ¿Cómo sería? Esta sería la función de transferencia. Al final, ¿qué debería de ser yo? Si solo fuese eso, entonces, esta multiplicación que estoy pintando en negro sería la llamada K de proceso. Esta que está acá sería llamada ganancia de tiempo al cuadrado. Y esta que está acá, este término que está acá, sería 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por esa misma constante de tiempo. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Ok, ahí es fácil. Dice que si es oscilatoria o no y si será estable o no. Que justifiquemos los cálculos con, justifiquemos la respuesta con cálculos. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular todas las variables. Es decir, todos los valores que nos daban acá de estado estable, los tenemos que calcular sabiendo las definiciones de K5, K3, Tao 1, Tao 2, etcétera, 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 para sacar el coeficiente de amortiguamiento. Como en este ejercicio nos dan datos, ¿se acuerdan el día de ayer? Del miércoles, yo sigo con el día de ayer, que tuvimos que formalizarlo en variables para saber cuál era el coeficiente de amortiguamiento. Acá rápidamente lo vamos a formalizar con números y el coeficiente de amortiguamiento nos va a dar si es o no oscilatorio o sí oscilatorio. Ok, ¿qué tengo que hacer? Usar la calculadora. Voy a abrir un Excel. Voy a abrir un Excel para hacer esos cálculos. Y voy a pedir a la pizarra que se porte bien para ayudarme prácticamente a poder ver cuáles eran las definiciones de K5, K3, Tao 1 y Tao 2 y K1. Ok, ya tengo mi Excel. Me voy a ir a la parte, no sé ni dónde están esas cosas. Si tuviera, un hoja de papel como ustedes, en teoría debería ser más fácil. Hasta la definición de Tao 1. K3 y K5 necesitamos, y K1. La definición de K1. Voy a buscar la definición de K3. Y termino con la de K5 y Tao 1, que están acá arriba. A ver. Y tomo la función de transferencia que al final es la que me va a ayudar a ver lo del coeficiente de amortiguamiento. ¿Qué más me hace falta en este proceso? Voy a hacer más pequeño esto. Me falta tomar los datos que ya me los daban en el problema, que serían todos los datos de estado estable. Y empiezo a calcular cada una de las variables independientes y después a concatenarlas para hacerlos esto. Acá prácticamente
ya solo es un problema que se resume a un problema de estar sustituyendo los datos en una calculadora. Ahora, como yo ya veo, miren, voy a ir ampliando esto, que todas las variables están en minutos, las constantes de tiempo deberían de estar en minutos siempre y cuando estén bien diseñadas. Después las ganancias sí que tienen variables diferentes. Acá es K3. Sí que van a tener unidades diferentes y va a depender de lo que cada una esté llevando a la par. Esto lo puedo sacar directamente, jóvenes, o puedo verlo directamente de las funciones de transferencia originales. Miren K1. K1 está relacionando concentración y concentración. ¿Cómo creen que va a ser K1? Concentración. Miren, le puedo explicar bien. Digamos, cuando hagan esto, el análisis dimensional, todas las demás entradas tienen que ser 0. Entonces, porque ustedes van a relacionar concentración 1 asterisco sobre concentración A 0 asterisco. Y la división de dos dimensiones de concentración, ¿qué nos va a dar? 1. Adimensional. Entonces, la concentración, la K1 es adimensional. No tiene dimensión. Entonces, rápidamente así deberíamos de encontrar las dimensiones. Después viene la relación de la concentración 1 con K3, que es la concentración 2. ¿Cómo sería esta constante? ¿Qué unidades tendría? Adimensional. Adimensional otra vez. Porque estamos relacionando la entrada, la salida y la entrada como dos concentraciones. Y vamos a ir a la otra función de transferencia. Esto lo deben de hacer como buen ejercicio de su seminario de investigación, ¿verdad? Y vamos a la última, que sería K5, miren, que también se vuelve, ¿qué? Adimensional. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Ahora, ¿por qué dan así las unidades? Vamos a ver la función de transferencia final que vamos a analizar. Miren todo. Esta multiplicación me da adimensionales las funciones. Y acá tengo 1 entre 1 menos otro adimensional. Toda esta ganancia general, ¿cómo es? Adimensional. Adimensional. Y es congruente con la función que creé. Sí. Sí. Entonces, eso siempre tienen que ir viéndolo ustedes, porque si no, hay algo malo en el balance, que han formalizado mal o que se les pasó por alto, como me está pasando a mí en algunas ocasiones, que me genera algunos problemas, pero porque estoy viendo la pizarra, ustedes se pueden liar por el montón de papeles que tienen. Ok, voy a ir tomando las funciones. Tau1, que es el volumen del reactor 1, miren, tomando en cuenta que todos están en las unidades para que se puedan cancelar bien. Todo esto está en el sistema inglés, miren. No hay nada en el sistema internacional. Entonces tengo el volumen 1 entre la suma del caudal 1 en estado estable, caudal 1 más 2 veces el volumen del reactor 1 por la constante de velocidad por la concentración 1 de estado estable. Y este sería, hace falta un paréntesis. Y esta sería la constante de tiempo 1. Ahora vamos a dejar con 3 variables. Ve, con 3 números después del punto decimal. Luego viene la constante de tiempo 2, que sería el volumen del reactor 2 entre, abro paréntesis, caudal 2 de estado estable más 2 por el volumen por
la constante de velocidad por la concentración 2. Cierro paréntesis y me da la constante de tiempo del reactor 2. Después viene la ganancia 1, que está relacionando el caudal 0 sobre, y este término ya lo tengo acá. Ustedes con su calculadora, ¿qué le hacen? Lo suben y solo cambian el término del numerador. Voy a quitar el corchete acá. Y esta sería la primera ganancia dimensional. Esta la vamos a dejar con 4. Después la tercera, que también tiene el mismo denominador, es el caudal de recirculación sobre ese mismo denominador. Y por último, el K5, que es el caudal 1 con el denominador de la constante de tiempo 2. Todos están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, ingeniero. Y acá está la ganancia. Ok, ¿qué voy a hacer? Para el inciso B, que es lo que me están pidiendo, yo he formalizado algo que le he llamado constante del proceso, que ya vemos que es adimensional. Adimensional, que ya sé que es 1. Bueno, si esto lo mando a multiplicar acá, me va a quedar K5 por K1 entre, abro paréntesis, 1 menos K3 por K5. Y me queda esa ganancia. Después, la constante de tiempo, miren, que también va a estar en minutos. Eso le he llamado constante de tiempo. Va a ser la raíz, porque la raíz, porque está el cuadrado de esta por esta, entre 1 menos K5 por K3. ¿Todos lo ven? Miren, Sí. esta sería la constante de tiempo. Y luego saco el coeficiente de amortiguamiento para saber si es oscilatoria o no es oscilatoria. ¿Cómo es el coeficiente de amortiguamiento? Adimensional. Adimensional. Que es, en todo caso, despejo el 2 de este término. Entonces, primero voy a hacer el término, que es la suma de las dos constantes de tiempo entre 1 menos K5 por K3. Y todo esto va multiplicado y dividido, o dividido, ¿de quién? Miren, entonces tengo que mandar al 2 y a la constante de tiempo a dividir. 1 sobre la constante de tiempo entre 2 por, esta es N19. N19. Entonces es O19. O19. Y este sería el coeficiente de amortiguamiento. ¿Cómo es la respuesta? Es mayor que 1, bueno, casi 1. No sé Es cómo mayor lo que toman. 1. Digamos que es Ajá. mayor que 1. Entonces sería sobreamortiguado. Ajá. ¿Es oscilatoria o no es oscilatoria?
Respuestas, chicos. ¿Es oscilatoria o no oscilatoria? ¿Oscila esa respuesta? Vean la teoría. ¿Oscila o no oscila? Jóvenes, estoy preguntando. No, sí la creo. No es creo. Perdón. Porque ustedes tienen sus libretas en sus manos. Y mínimo tienen que estudiar teoría. No oscila porque es mayor que 1 el coeficiente de amortiguamiento. Y como ha dicho la señorita, ¿quién me participó que dijo el tipo de amortiguamiento? Kimberly, ingeniero. Kimberly. Ustedes, así como Kimberly lo dijo, pero tienen que asociar si es oscilatoria o no oscilatoria, si es mayor, menor o igual que 1. Ok, con eso ya sabemos que es... Dígame. A pesar, yo estaba un poquito confundido con eso porque la referencia es 1 y es bien pequeña lo que se pasa de 1 porque es 1.0. Sí, pero ¿qué No es lo que importa. va a pasar? Y se los expliqué con las gráficas. Y las gráficas ahí están. Digamos, empieza a oscilar. Si es menor que 1, tiene que ser menor que 1 para que oscile. Se vale si es 0.999. ¿Y qué va a pasar si es 9999? Va a haber una pequeña oscilación y después va a oscilar muy poco. Pero se va a ver como, digamos, yo esperaría que hubiera unas oscilaciones bien fuertes si fuera menor que 1. Y si es muy cercana a 1, pero es menor, lo que se va a ver es que va a oscilar bien poquito, pero va a oscilar porque es menor que 1. Si es 1 ya sabemos que va a ser esto. Y si es un poco mayor que 1, que va a tardar un poco más que la que fuese 1. ¿Sí? Hoy sí quedó muy claro, ingeniero, gracias. Ok, al final esto es estable, pero lo podemos ver con el teorema del valor final. Ya tenemos los valores numéricos. Si vemos la concentración A sub 0 asterisco de S sería un escalón unitario y ya tenemos el valor, miren. 0.5975 sobre S, teniendo en cuenta que este es un escalón unitario. Es decir, la concentración A sub 0 asterisco de T tiene que ser 0.5972 B75 U de T. Ya la pizarra ya no me quiere dar. Entonces, el límite de S cuando tiende a 0, ¿de quién? De ese escalón unitario de entrada por S por la función de transferencia que ya tenemos SKP que nos dio 0.0545 sobre esa constante de tiempo 2.2489, 2.2489 al cuadrado, S cuadrado más 2 veces 2.2489. Ya no quiere dar esta pizarra. 89 por el coeficiente de amortiguamiento, que es 1.0256, 1.02569, creo que es el día, 256. Bueno. S más 1. ¿Para qué voy a aplicar el límite? Para saber cuánto es el valor de estado estable. Este se cancela y esto tiende a 0. Entonces, prácticamente, ¿cuál va a ser la concentración de estado estable al final? Concentración de A2 de S. La multiplicación de estos dos. Miren. Ahora, ¿por qué esta? Y se los voy a mostrar.
es diferente de esta. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Ok, esta puede ser de que la referencia del problema o cuando ustedes estén en el proceso en fábrica, a ustedes los ingenieros de producción, si ustedes trabajan en el equipo de instrumentación, van a ver que 0.0819 libras mol por pie cúbico es el valor real que les está dando en la planta a ellos. Pero nosotros teóricamente, haciendo el teorema del valor final y haciendo la simulación en el XCOS, que nos va a tomar cerca de 2 horas, ¿verdad? Porque nos da un poco más bajo. Esto es más que todo por las linealizaciones que utilizamos. No la regla de la cadena, sino las linealizaciones de Taylor que estamos tomando. ¿Me explico? Ah, no, disculpen. Bueno, si estuviéramos sacando el total, el de la suma de todas las funciones de transferencia, esa sería la diferencia, porque estamos usando linealizaciones de Taylor. Acá sí que nos está dando una diferencia porque esta concentración 2, concentración 2 de estado estable solo está referida a una de las entradas. Miren, es decir, que la concentración A sub 0 aporta de que este disminuya a 0.033. Pero vimos otras superposiciones que están ahí que van a ir sumando porque son perturbaciones que hacen que el sistema no llegue hasta ese grado de conversión. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, siguiendo esto, después dice, analizando cualquier entrada, ¿cuáles son los parámetros de diseño que afectan la respuesta transitoria? Hoy sí, como ya vimos que la función de transferencia, y lo voy a poner de la pizarra, me voy a ir al corchete, miren, esta es la función de transferencia que está presente en todas las entradas, y sin importar la entrada, los valores de diseño de tau, que van a ser igual aquí, van a estar dados por esto, y los de 2, coeficiente de amortiguamiento tau, están dados por esto. Entonces, sí hay que hacer las relaciones matemáticas como lo expliqué el día miércoles. Esto lo dejo de tarea y lo discutimos el lunes, por favor. ¿Estamos? Y de último, lo único que hay que hacer es la simulación en XCOS. ¿Estamos? Que acá dice, y le dice, comente si hay una diferencia con el dado en el diseño, es decir, el valor de estado estable dado en el diseño. Creo que sí va a haber una diferencia, pero la diferencia se debe a que nosotros, chicos, estamos usando linealización de Taylor para poder terminar de hacer la función de transferencia y el sistema en el proceso es real, no va a tener linealización. Pero eso es un tema avanzado que se llama sistemas no lineales. Y si ustedes lo buscan en el libro de Leblanc, están en el capítulo 28-24, creo. Ok, ¿alguien tiene una duda del problema? No, ingeniero, todo claro. Queda claro, Ok. ingeniero. Queda grabado el problema. Por cualquier cosa que tengan dudas el fin de semana, terminen de hacer las cosas y me quedo hasta aquí.